El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Quizás uno de los temas que aúna toda la Escritura es el tema del templo. El gran deseo de Dios de venir a habitar en medio de su pueblo, de venir a habitar en medio de los hombres, de ser Dios nuestro y que nosotros seamos su pueblo. Ya desde el principio, también en todo el Éxodo está en función de esto, de que la gloria de Dios venga a habitar en medio de su pueblo y tomará posesión de la tienda. Pero este pueblo continuamente, debido al pecado, aleja a Dios, o mejor dicho, se aleja de Dios. Es tan grande lo que Dios ha hecho con nosotros, y es tan grande lo que esperamos, queridos hermanos, que no acabamos de creérnoslo. Y Dios sigue siendo humildísimo, humilde, acomodándose a cada uno de nosotros. Y hoy también viene en esta fiesta a recordarnos esto a través de la Iglesia, que no se va a conformar solo con querernos desde fuera, sino con hacernos templos suyos, con venir a morar en nosotros. Pero esto es también un misterio al que tenemos que abrirnos, porque nos cuesta abrirnos. Tenemos las compuertas cerradas, las puertas de nuestra casa, no le dejamos entrar mucho. Aun viviendo en Él, moviéndonos en Él, existiendo en Él, aun con todo esto, le decimos que no. Es triste que tengamos miedo a Dios. Es triste que todavía no nos demos cuenta que sin Él no podemos vivir. Y digo que esto es triste en relación con nosotros, los que ya hemos escuchado la palabra de Dios, los que ahora vamos a comulgar a aquel que es el verdadero templo de Dios, que es Cristo. Destruid, dice, este templo y en 3 días lo levantaré. Queridos hermanos, a Dios, dice, le va a adorar en espíritu y en verdad. Y esto, que lo entendamos un poco, se le adora en el cuerpo de Cristo. Tenemos que entrar a formar parte de su cuerpo, porque ahora ha cambiado todo Jesús, lo ha cambiado todo. En el Antiguo Testamento se tenía que caminar hacia los templos donde era posible, ¿verdad?, encontrar a Dios, encontrarse con Dios, donde Dios de algún modo se hacía encontradizo. ¿Sabéis lo que pasa en el Antiguo Testamento? Que solamente en los templos se podía hacer una ofrenda que Dios aceptara, lo que se llama sacrificio.
algo que Dios hacía suyo, lo pasaba a su presencia, aceptaba esta ofrenda. Pero es que ahora cambia todo, hermanos. Ahora no es el templo, mirad, no es este templo, no es la Basílica de Letrán la que hace que lo que se ofrece allí, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? No es el templo lo que hace que eso sea un sacrificio. Ahora es al revés. Es el sacrificio de Cristo lo que hace que donde Él esté, esto sea un templo. ¡Qué maravilla! Para poder ser templo de Dios, yo tengo que entrar dentro del sacrificio de Cristo. Y entonces me hace templo. Porque Él es el único templo en espíritu y en verdad. El Dios que se hace hombre. Por eso cuando le comulgamos, es tremendo, le tenemos que abrir todas nuestras compuertas. Ábrele tu memoria, tu entendimiento, tu voluntad, tu libertad. Porque tengo que participar de este sacrificio vivo y santo que se ha entregado por mí por amor, para romper todas las cadenas que me impiden dejar que Dios sea todo en mí y sin el cual no puedo vivir. Pero al participar en este sacrificio que es tan grande porque es amor que nos transforma, mirad, si el Espíritu Santo no nos guardara con su sombra cuando comulgamos, reventaríamos. No podemos soportarlo. Es un poco nos acontece como con María, ¿verdad? El Espíritu Santo vendrá, te cubrirá con su sombra, además de con su poder nos cubre, apacigua los ardores de este amor inmenso de Dios, lo apacigua cuando comulgamos. Nos prepara y al mismo tiempo nos ensombrece para que solamente se ajuste a la capacidad de nuestra fe, de nuestra apertura. Porque reclama unirme al sacrificio de Cristo. ¿Cuánto nos cuesta, verdad, la memoria? ¿Cuánto me cuesta ofrecerle mis proyectos? El modo como tiene que ser todo, el modo como tiene que acontecer, cuando tiene que acontecer. Siempre preocupado por lo que vendrá, por el mañana, por dentro de 10 años, porque no acabamos de entrar en el hoy de Dios. Dudamos de Él. Somos tan pequeñitos que pensamos que la grandeza de lo que vemos es el Dios grande. Uy, hermanos, el reino de Dios no es de este mundo. Si fuera este mundo, la Iglesia no pinta nada. ¿No os dais cuenta? ¿Cómo es posible que ahora este sacrificio va a salvar en este instante a toda la humanidad? ¿Cómo es posible? Porque el reino de Dios no es de este mundo. Alcanza a los hombres más allá de lo que nosotros vemos. Viendo a un santo, viendo a uno que es como Jesús martirizado, eso para el mundo no significa nada. Y es este sacrificio que extiende Jesús en los testigos de su evangelio el que salva a la humanidad, a través del cual nos ha alcanzado a nosotros. ¿Por qué no le abres esa compuerta de tus proyectos? Descansa en Él. Jesús, ¿verdad?, se dejó coronar de espinas para poder ser transformado. Este cuerpo tenía que introducir la humanidad en Dios. Y Dios, en Cristo, se inventó la pasión. Sí, se la inventó, hermanos. Para poder pasar de este mundo al Padre, se entregó totalmente en cuerpo y alma, entregó toda su vida. ¿Por qué no le entregas tu voluntad? Mirad, venimos aquí porque queremos que Él nos ayude en todo, porque sabemos que es nuestra vida. Pero ¿cómo lo va a hacer si tu voluntad no se adhiere a Él? Si lo que le decimos es, mira, yo te comulgo, yo creo en ti, pero es para que hagas lo que yo quiero. Ahora voy a salir y voy a hacer lo que yo quiera, no en función de lo que tú quieres. Nos pasa a veces como a Marta, ¿verdad? Quería servir a Jesús, Marta, que bueno, estaba allí sirviendo a Jesús, pero no hacía lo que Jesús quería. Podemos estar sirviendo a Jesús, parece, todo el día y estar dando vueltas, afanados. ¿De cuántas cosas te fatigas, Marta, Marta? Si es una cosa es importante. Si te sentaras un momento y me llevaras a mí en ti, todo se apaciguaba. Verás cómo estos 13 que hemos venido a comer no te preocupan tanto. Nos conformamos con poco. Memoria, voluntad y entendimiento. ¿Sabéis? Nuestra razón no alcanza a comprender este sacrificio. Hay que entregárselo
Abraham, Abraham, entrégame a tu hijo, entrégame tu yo hoy. Lo que estamos escuchando aquí es una maravilla, porque si le abrimos estas compuertas, este sacrificio que es Cristo, nos convierte en templos, derrama sobre nosotros, como dice la primera lectura, una corriente, un manantial de agua que nos purifica, nos vivifica, nos introduce en la comunión con Dios, nos santifica. Que hoy abramos nuestro corazón. Ya no es este templo físico, ya no es el templo físico lo que hace que lo que se ofrece sea agradable a Dios. Es el sacrificio de Cristo lo que hace que allí donde Él se ofrece, esto sea un templo y se ha ofrecido por nosotros. Que hoy al tenerlo dentro de nosotros le demos gracias y que unidos a este sacrificio le digamos, transfórmanos totalmente en ti, porque solo en ti encontramos la vida. Que así sea.